Buenos días, nosotros somos el equipo número 1 y está conformado por Nayeli Jazmín Real Gaitán, Jocelyn Yamilet Jiménez Rodríguez, Rosa Galván Meléndez y Brian Mejía Ríos. Circuito eléctrico. Este es un sistema en el cual la corriente fluye por un conductor en una trayectoria completa, es decir, cerrada, debido a una diferencia de potencial. Por ejemplo, un foco conectado a una pila por medio de un conductor es un ejemplo de un circuito eléctrico básico. Simon Ohm, físico y profesor alemán, utilizó en sus experimentos instrumentos de medición bastante confiables y observó que si aumenta la diferencia de potencial en un circuito, mayor es la intensidad de la corriente eléctrica. Con base a sus observaciones, en 1827 enunció la siguiente ley, la cual conocemos como ley de Ohm. Esta ley dice que la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicado a sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Por lo tanto, la intensidad de la corriente eléctrica se define como la cantidad de carga eléctrica que pasa por cada sección de un conductor en un segundo. Resistencia eléctrica. Esta se define como la oposición que presenta un material al paso de la corriente o flujo de electrones. Circuito en serie. Una definición muy clara es que es aquel circuito que posee más de una resistencia, pero solo un camino a través del cual fluye la electricidad, es decir, los electrones. Desde un extremo del circuito, los electrones se mueven a lo largo de un camino sin ramificaciones, a través de las resistencias, hasta el otro extremo del circuito. Todos los componentes de un circuito en serie están conectados de extremo a extremo, ya que solo existe una ruta para el flujo de la corriente. Cada componente tiene la misma corriente que fluye a través de él, como lo hace en todo el circuito. Ese es un aspecto importante del circuito en serie. Por ejemplo, si alguna de las resistencias no estuviera conectada o hubiera alguna rotura en cualquiera de ellas, el circuito completo no funcionaría. Los circuitos en paralelo son diferentes de los circuitos en serie en dos formas principales. Los circuitos paralelos tienen más vías en su sistema de circuito y las partes de un circuito en paralelo están alineadas de una manera diferente de lo que están en un circuito en serie. Esta alineación afecta la cantidad de corriente que fluye a través del circuito. Los circuitos paralelos parecen autopistas de aterrizamiento múltiple al tener varias vías alineadas paralelas entre sí. Cada vía tiene su propio resistor. A medida que la corriente fluye a través de este circuito, la corriente se divide enviando parte de esta a través de cada una de las vías. Aunque las resistencias controlan el flujo de corriente a través de cada vía, el circuito tiene más corriente que un sistema con una sola vía y con un solo resistor. Por ejemplo, si las bombillas están conectadas en paralelo, las corrientes a través de las bombillas se combinan para formar la corriente en la batería, mientras que la caída de voltaje es a través de cada bombilla y todas brillan. Una bombilla que se quema en un circuito en serie rompe el circuito. En los circuitos paralelos, cada bombilla tiene su propio circuito, por lo que todas las bombillas, excepto una, podrían apagarse y la última seguirá funcionando. El funcionamiento de un circuito eléctrico, simple o complejo. El voltaje de tensión a diferencia de potencial que suministra la fuente de fuerzas electromotriz a un circuito se caracteriza por tener normalmente un valor fijo, en dependencia de la mayor o menor resistencia en ohm, que ofrece el flujo de corriente de electrones al recorrer el circuito. Así será su intensidad en amperes. Una vez que la corriente de electrones logre vencer la resistencia que ofrece a su paso el consumidor o la carga conectada al circuito, retoma la fuente de fuerza electromotriz por su polo positivo y el flujo de corriente eléctrica a electrones se mantendrá circulando por el circuito hasta tanto no se reaccione el interruptor que permita detenerlo.
Como ya se mencionó anteriormente, se realizó un circuito eléctrico en serie, como podemos observar en este esquema. Primeramente, los únicos datos conocidos eran el voltaje, que fue de 4.5 voltios, al igual que la resistividad del cobre, que es de 1.72 por 10 a la menos 8 ohm. Esto porque el material de los cables utilizados pues fue el cobre. Para los cálculos de nuestro circuito eléctrico, planteamos los siguientes puntos. Determinar la resistencia equivalente del circuito, qué corriente pasa a través del circuito, cuál es la diferencia del potencial eléctrico, cuál sería la energía eléctrica utilizada durante 2 minutos y cuál sería la cantidad de calor si se dejara encendido el circuito 2 minutos. Para obtener cada una de nuestras resistencias, que en total son 5, los datos con los que se contaba era con las longitudes, por lo que tenemos la fórmula de que la resistencia es igual a la resistividad del material por la longitud sobre el área. Para obtener el área del cable, se tomó en cuenta que este tiene un diámetro de 1 milímetro, por lo que el radio sería 0.5 milímetros. Entonces, el área del cable es igual a pi por 0.5 milímetros al cuadrado, lo que nos da un área de 0.78 milímetros cuadrados. Convirtiéndolo a metros cuadrados serían 780 por 10 a la menos 9 metros cuadrados. Entonces ahora sí ya se puede aplicar la fórmula para la resistividad con cada una de las longitudes de nuestras conexiones, las cuales fueron 15 centímetros, 15 centímetros, 14 centímetros, 38 centímetros y 38 centímetros. Aplicando la fórmula con cada una de estas distancias convertidas en metros, obtuvimos cada una de las resistencias. La resistencia 1 tiene un valor de 8.37 por 10 a la menos 3 ohms. La resistencia 2 tiene un valor de 3.3 por 10 a la menos 3 ohms. La resistencia 3 es igual a 3.3 por 10 a la menos 3 ohms. La resistencia 4 es igual a 3.08 por 10 a la menos 3 ohms y la resistencia 5 es 8.37 por 10 a la menos 3 ohms. Entonces ahora aplicamos la fórmula para obtener la resistencia total de un circuito en serie, por lo que solo se deben sumar las resistencias, y la resistencia total es de 26.42 por 10 a la menos 3 ohm. Con este dato ya podemos pasar al siguiente punto, que es sacar la intensidad de corriente eléctrica, que es igual al voltaje sobre la resistencia. Esto sería 4.5 voltios sobre 26.42 por 10 a la menos 3 ohm y obtenemos un valor de 170.32 amper. Ahora procedemos a sacar el potencial eléctrico con la fórmula del voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Aplicándolo, como podemos observar, sería 4.5 volts al cuadrado sobre 26.42 por 10 a la menos 3 ohm. Y obtenemos 766.46 watts. Y con este dato ya podemos obtener el siguiente punto, que es calcular la energía eléctrica durante 2 minutos. 2 minutos son 120 segundos, entonces sería 766.46 watts por 120 segundos. Y obtenemos como resultado 91.974.2 joules. Y por último, para obtener la cantidad de calor gastada durante esos 2 minutos, aplicamos la fórmula del efecto Joule, que sería 0.24 por la intensidad de corriente al cuadrado por la resistividad por el tiempo. Sustituyendo los datos, obtenemos un valor de 22.072.75 calorías. Es así como llegamos a la obtención de todos nuestros valores de nuestro circuito en serie. Para este tablero de respuestas, las preguntas planteadas fueron para un nivel de secundaria que previamente debió haber abarcado los siguientes aprendizajes esperados. Describe las características y dinámica del sistema solar, analiza la gravitación y su papel en la explicación del movimiento de los planetas y en la caída de los cuerpos en la superficie terrestre, e identifica algunos aspectos sobre la evolución del universo.
Las preguntas planteadas fueron: ¿cuál es la velocidad de la luz? ¿Cuál es la estrella más cercana al planeta Tierra? ¿Cuál es la galaxia más cercana al planeta Tierra? ¿Cuántos planetas tiene el sistema solar? ¿Cuántos días tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol? ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol? ¿Cuál es el satélite natural de la Tierra? ¿Qué es un agujero negro? Y así el alumno deberá identificar las respuestas y al tener la correcta se encenderá el foco con el circuito eléctrico. Yo digo que tiene... ¿Cuántos tendrá? ¿9? 10. Muchas gracias por su atención.